hacerlo pasar a Eduardo. Vamos a acá darle las gracias a Gabo por su donación y también a Simón por sus super stickers y también a Gabo por otras 20 membresías y a Laura Cáceres también por otras 20 membresías. Bueno, hagámoslo pasar ahora a Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, padre Tomás. Buenas noches. ¿La primera vez que entras? Sí, la primera vez, pero bueno, yo he estado a veces viendo sus publicaciones. Sí, ¿de dónde nos hablas? De Cancún, México. Cancún, México. Bueno, adelante, Eduardo. Bueno, ¿por qué quise contactarle? Yo soy cristiano. He estado como hace como tres años y medio que puedo decir, la luz del evangelio me hizo ver de otra forma mi propia vida y la realidad. Y bueno, hay algo sincero en lo que yo quisiera saber, no con el fin de debatir, sino porque es una pregunta que yo quisiera saber acerca de cómo en el catolicismo se cree, o más bien, pues, el papel de la Virgen de Guadalupe, de otras diferentes vírgenes que, por ejemplo, en España tienen, o en otros países de repente le llaman de diferente manera. Yo hago mi propio estudio y la verdad es que no encuentro como un soporte en la palabra. Y quisiera, no con el fin yo de, quisiera que me entiendan, no quisiera yo debatir o que me vean mal en ese aspecto. Es una pregunta sincera de mi parte. Yo he estado estudiando la palabra y sí, no. entiendo tu reflexión. Lo que pasa está que en la palabra primero tendrías que demostrar cómo la palabra es palabra de Dios, pero bueno, ese es otro tema. No vamos a, como dijiste, no quieres debatir. Lo que te voy a explicar es lo siguiente. Ante todo, la Virgen María es una sola. Es decir, nosotros no creemos en varias vírgenes María. La Virgen de Guadalupe, lo que sucede es que hay distintas apariciones de la Virgen. O sea, la Virgen se aparece en distintos lugares, así como yo, que soy el mismo. Puedo estar acá en Estados Unidos y puedo ir a Argentina y puedo ir, bueno, la Virgen se ha aparecido en varios lugares, ¿no? Eso es lo que justamente la iglesia enseña, o sea que justamente las apariciones, pero te aclaro una cosa, nosotros no estamos obligados a creer en las distintas apariciones, no es parte de lo que un católico está obligado a creer. Yo particularmente en Guadalupe creo, porque es una aparición aprobada por la Iglesia Católica, pero suponte que aparezca algún sacerdote que diga, yo no creo ni en la aparición de Guadalupe, ni en la aparición de Lourdes, ni en la aparición de Fátima, porque todo lo que un católico tiene que creer ya está contenido en el magisterio, en la tradición, en la Sagrada Escritura. Entonces nosotros, la fuente para nosotros de revelación es la palabra de Dios, tanto escrita como oral, lo que se llama la Biblia, tradición, interpretadas por el magisterio de la Iglesia. Entonces, por lo tanto, esas apariciones no son obligatorias, en el sentido de no tenemos obligación de creer en las apariciones de la Virgen. Lo que sí, nosotros lo que la Iglesia dice con una aparición aprobada es, su mensaje no tiene nada contra el Evangelio, no hay nada contra la palabra de Dios, es eso. Ok, bueno, nada más aquí, digo yo de lo que he estado estudiando la palabra, pues he entendido cómo desde el Antiguo Testamento Cristo viene siendo este misterio. ¿Desde dónde? Desde
desde la creación, desde que habla de que el Dios es el creador y después las tinieblas y después el Espíritu Santo, pero después en las tinieblas aparece en Juan o el profeta Isaías dice que la ciudad vio gran luz, la ciudad que estaba en tinieblas vio gran luz. Después vemos a Jesucristo nuevamente cuando Adán y Eva desobedecen y su vergüenza es cubierta a través del primer sacrificio que se hizo para cubrir sus vergüenzas. Entonces, también ahí veo a Cristo. Hay una enseñanza en Hebreos en la que dice el autor de Hebreos que Cristo viene siendo ese sumo sacerdote que viene de, de un nuevo pacto, porque él no viene de la tribu de Leví ni de Aarón, él viene de la tribu de Judá. Entonces, ahí luego entendemos, digamos, todo eso es hasta digamos, no se explica cómo es que Dios le dio a Moisés las instrucciones a través las instrucciones sobre el tabernáculo y cómo el sumo sacerdote era el único que podía entrar, ¿no? Y bueno, también incluso la historia de Moisés nos enseña que hay un intermediario entre Dios y el hombre, y ese intermediario viene siendo Cristo. Pero de ahí en fuera de lo que es el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Sí, Testamento. mira, yo te felicito por decir eso. Cristo es intermediario y es el único. Yo no tengo ningún problema en afirmar eso. Y es más, nosotros los católicos lo afirmamos. El único intermediario es Jesucristo. O sea, Amén. sin la sangre de Jesucristo, ni la Virgen María, ni los santos, ni nadie podría hacer absolutamente nada. Pero está el intermediario de redención, que es Jesucristo, digamos, solamente, y después están los mediadores, que son mediadores en los méritos de Cristo. Por ejemplo, si uno se pone a pensar, ¿no? Una de las cosas que uno se pone a pensar, la Virgen María, en Juan capítulo 2, versículo 1 al 11, ahí están las bodas de Las Caná. bodas de Cana. Y ahí la Virgen María intercedió ante Jesucristo por los esposos. Es más, le hizo adelantar la hora a Cristo por los esposos, ¿no? Es Lo que decir, pasa es que siempre hay, ¿cómo te puedo explicar? Siempre es Jesucristo la persona importante. Pero, por ejemplo, también está Apocalipsis 19, donde ahí los santos le cantan un cántico al Cordero, que es a Jesucristo. Es decir, los santos no son mudos, pero siempre la persona más importante es Jesucristo. Eso no hay ningún problema. así es. Bueno, en ese entonces es lo que a veces me preguntaba yo, porque si, digamos, yo ya había escuchado lo que usted me acaba de decir, padre, eh, pero para mí, digo, lo que yo le acabo de dar son varios soportes que si yo avanzo a través del Antiguo Testamento, hay muchas figuras sobre Cristo. Sí. Y en Melquisedec, o sea, en Abraham, o sea, hay un montón. Hasta ahora todo lo que dijiste yo estoy de acuerdo. O sea, no veo nada que vaya ni contra la fe católica ni Sí, contra el cristianismo. Sí, sí. exacto, pero bueno, digo, tal vez es porque a veces pasa en el cristianismo y yo a veces también tengo que hablar duro contra mis hermanos, en el sentido de que también pues no leen y a veces eh, pues no se preparan. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues a veces empiezan a actuar de manera indebida, en el sentido de que, como ve ahorita, yo trato de ser muy respetuoso, en el sentido de mi pregunta, de cómo lo digo, y que realmente es sincero, porque yo estoy en búsqueda de la verdad. O sea, la verdad es que sí he adquirido un temor a Dios eh, y eso me ha hecho como que estar en esa búsqueda constante día con día. Entonces, nuevamente, perdón que me haya desviado, No, no hay pero problema. nuevamente le comento, para mí es poco soporte lo que
Usted me acaba de decir, ya había escuchado de que luego María, o sea, realmente Poco la, la, soporte, perdón que te pregunte, poco uh-huh. soporte ¿en qué sentido? En el sentido de la palabra. O Pues sea, son pocos pasajes bíblicos. sí, sí, la verdad es que si usted, Bueno, o por sea, si usted me ejemplo, manda un estudio, sí, yo lo disculpa que te podría interrumpa, estudiar. pero por ejemplo, cuando uno dice el verbo se hizo carne, solamente aparece en Juan 1:14. Eh, ¿Desde dónde se dice que de un pasaje bíblico solo no se puede hacer doctrina bíblica? ¿O dónde está en la Biblia que tiene que ser 5, 6, 7 pasajes bíblicos para hacer doctrina bíblica? bueno, es que cuando usted está hablando de la humanidad de Cristo, ¿no? Por No, ejemplo, pero yo te... mi pregunta es más profunda. Uh-huh. En la escritura, para que algo sea doctrina bíblica, no dice en ningún momento, bueno, si no se menciona 7 veces en la escritura, esto no es palabra de Dios. No. Es decir, puede haber un solo pasaje bíblico, solamente que el verbo se hizo carne, que Cristo se hizo carne, aparece en Juan 1:14. Solamente aparece ahí y no aparece en el resto de la escritura. Me parece que también... Entonces, a lo que voy yo es, por más que sea un pasaje bíblico, ese es el punto, ¿no? Bueno, nada más para, digamos, en este ejemplo que usted me dio, creo que también aparece en la primera carta de Juan también. Es un comienzo similar al Evangelio de Juan, en la que dice que el verbo se hizo carne. Con esa expresión no aparece de la misma manera. ¿No? Sí, Bueno. no, con esa expresión no. Con esa expresión aparece solamente ahí, ¿no? Pero yo tengo una cuestión, me parece que eres muy buena persona, Eduardo, y te agradezco mucho por el respeto que estás mostrando. Lo que pasa que, mira, toda discusión con cualquier cristiano, y por eso en este caso no estamos discutiendo, estamos conversando. Para que la gente le quede claro, esto es una conversación, esto no es un debate, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que el gran problema está a quién le creo. Ese es mi problema principal, ¿no? ¿A quién le creo? Sí. Porque, por ejemplo, el mismo Lutero en su carta digamos, a un grupo que ahora no me viene el nombre, a qué grupo le escribió, pero el mismo Lutero dice, unos dicen que el bautismo es necesario, otros dicen que el bautismo no es necesario. Unos dicen que Cristo es Dios, otros dicen que Cristo no es Dios. Y el mismo Lutero se quejaba de las divisiones que había habido en, digamos, su tiempo, y hoy en día hay muchas más divisiones. Entonces mi pregunta es, ¿a quién le creo? Porque ahí está mi problema en general con los cristianos de distintas denominaciones, ¿no? Sí. Todos se basan en la Biblia, absolutamente todos tienen la Biblia como base. Pero los Pero, pentecostales y los luteranos dicen que el bautismo hay que bautizar a los niños. Y por bueno, ejemplo, no los pentecostales, perdón, los uh-huh. luteranos y los presbiterianos dicen que hay que bautizar a los niños, Sí. los pentecostales dicen que no. ¿A quién le creo? Ahí está el punto, ¿no? Bueno, el punto, sí, muy, muy, muy buen punto. Creo que lo acaba de aterrizar muy bien. Pero creo que en ese sentido también, o sea, yo igual le puedo admitir que hay iglesias que pueden tomar, digamos, decir que se basan en la palabra, pero que hacen y son iglesias cristianas. Yo le voy a hablar de las iglesias cristianas. Yo salí de una iglesia, de una secta cristiana. Eh, Espero que no me escuchen. ¿Por qué lo digo secta? Porque desde que hay una estructura humana en la que tú tienes que rendir cuentas al ser humano tal cual, tan específicamente como desde a dónde vas a viajar y cosas así, o cuánto ganas, para mí, yo sinceramente eso ya se hace más por el hombre, porque el hombre quiere el control. Entonces ahí, ¿qué interviene? Intervienen los propios deseos humanos. Entonces, en ese sentido de transmitir el mensaje,
De hecho, por eso los profetas, o en Jeremías, está Jeremías 28, está como, dice, como habla de que el profeta que tenga sueños, que comparta sus sueños, pero el que tenga la palabra de Dios, que lo comparta fielmente. Una pregunta, ¿qué denominación eres? ¿Cuál es tu denominación? Yo sinceramente me considero cristiano, o sea, seguidor de Cristo. Sí, bueno, partamos de esa base, digamos, ¿cómo podemos saber, esta es mi pregunta que te quiero hacer, ¿no? ¿Cómo podemos saber que tu cristianismo viene del cristianismo de los apóstoles? Porque, por ejemplo, no sé, la Iglesia Bautista es claro que no viene de los apóstoles, por muchos motivos, ¿no? Podríamos hablar. El motivo principal fue que fueron fundados recién en el siglo XVI, XVII, y fueron fundados por un hombre concreto. Por ejemplo, ahora no me viene el nombre de la Iglesia Bautista del fundador, pero la Iglesia Metodista, por ejemplo, John Wesley la fundó, ¿no? La Iglesia Luterana, Lutero. Los calvinistas, Calvino. Tú, por ejemplo, que Eduardo May, actualmente, ¿no? Eduardo May. ¿Cómo sabes que tu cristianismo viene desde los apóstoles hasta ahora? Es una curiosidad que tengo. ¿Cómo lo fundamentarías? Ok, yo creo que para contestarle, creo que también puedo abordar desde otro ángulo, en el sentido de, otra vez refiriéndome a la palabra habla de cómo el pueblo de Israel se desvió y digamos, llega un punto en el que los reyes, David, Salomón se super desvió, luego su hijo Roboam, y pasaron reyes justos, por ejemplo, el reformador Josías, el rey Josías, fue un gran reformador en los tiempos del profeta Jeremías. El punto es que de algo que Dios luego quiere hacer, siempre que el hombre interviene se puede desviar. Y yo le di el ejemplo acerca de algunos pastores, como existen pastores que en ese proceso de la lectura y transmitir el mensaje, lo que interviene es su propio deseo, sus propios deseos carnales. Entonces, lo que busca, se desvían a la manera de que luego buscan dinero y eso se puede ver claramente. Yo no puedo defender lo indefendible. A ver, te freno ahí. Judas también era un ladrón, como dice la escritura. Judas también, digamos, buscaba dinero. Sin embargo, Judas pertenecía al colegio apostólico. Después sabemos cómo terminó. Así es. Pero el hecho de que un pastor busque dinero, ¿quiere decir que está en la iglesia falsa? Porque también Judas, estando en la iglesia verdadera, buscaba dinero. Aclarando que lo que hace ese pastor está mal, yo estoy de acuerdo contigo. Pero a lo que voy es, eso no es un argumento de la falsedad de su fe. Acá hay un punto que me parece que tocaste un punto que es a donde quiero llegar, ¿no? Okay. ¿Cómo sabes tú que tú estás en lo correcto y el pastor está en lo falso? No hablemos de lo del robo del dinero. Así es. Porque el robo del dinero sabemos que está mal, aun cuando, no sé, la iglesia que fuera, ¿no? ¿Cómo yo puedo identificarte a ti como un cristiano que está en la verdad y cómo puedo identificar a un pastor que no está en la verdad? Por el simplemente hecho de que robe, no me parece, porque Judas también robaba. ¿Hay algo más? Bueno, sabemos que el final de Judas no es que tampoco esté con el Señor. Perteneció aquí en la tierra porque pues Dios tiene todo bajo control y se puede decir que también ya lo sabía lo que iba a hacer. A lo que iba es que en la misma palabra
está segunda de Timoteo 3:16, donde Pablo le instruye a Timoteo que la palabra es útil para instruir en justicia. Y realmente puedo parafrasear, pero no recuerdo 2 tal cual. Timoteo, te lo digo yo, 2 Timoteo 3:16. Toda palabra es inspirada por Dios Por para arguir, para útil. justamente, para arguir y también para trabajar en otras cosas. Y ahora ya también se me fue a mí, ¿no? Es 2 Timoteo 3:16. Pero ahí hay un tema y ahí tocaste otro punto. La carta a Timoteo es del año 60, por ejemplo. Sí, después de Cristo. Y después el Apocalipsis y las cartas de San Juan son del 70. año 90. ¿A qué escritura se refería? Ahí entramos en otro debate o en otra conversación, más bien dicho, ¿no? Porque realmente San Pablo tampoco estaba delimitando qué libros eran, qué canon era, qué Biblia era, eso no, ¿no? Pero vuelvo a mi pregunta, que me parece que te desviaste un poquito. A ver, dígame. Mi pregunta voy a tratar de ser lo más concreto posible. Sí. Da lo mismo pertenecer a la Iglesia Católica, a la Iglesia Bautista, ser un cristiano no denominacional, o pertenecer a los pentecostales, o pertenecer a los presbiterianos, o pertenecer a los ortodoxos. Digamos, ¿quién tiene razón? Esa es mi pregunta, ¿no? Porque yo estaría abierto a no ser católico, y esto te lo digo con toda sinceridad, ¿no? Si tú me dices la Iglesia Católica está equivocada y me pruebas por qué, yo tranquilamente dejo de ser católico. Ahora, mi pregunta en concreto es, ¿quién tiene razón de todas las denominaciones cristianas que hay habido y por haber? Porque todas se basan en 2 Timoteo 3:16. Todas se basan en la Biblia. Ahí está el punto. Todos dicen ser justamente discípulos de Jesucristo y basarse en la Biblia. ¿Quién tiene razón de todos ellos? Bueno, me voy a referir nuevamente a la palabra, en el sentido de que también Dios le dio instrucciones a Moisés de cómo le tuvo que dar a Moisés instrucciones acerca de cómo discernir a falsos profetas. Desde los tiempos de Moisés surgieron los falsos profetas. Y entonces le dice, le da muchas instrucciones que si no se cumple lo que dice, es un falso profeta. Y más adelante le vuelvo a decir que si aún se cumple lo que el profeta dice, se pudo haber cumplido, pero si luego te dice, vamos y adoremos a dioses ajenos, entonces no viene siendo profeta de Dios. ¿En qué sentido la palabra, he estudiado esa parte de la palabra y he extraído de ahí que pues realmente la vida de uno es la que dice, o sea, yo puedo encontrar a alguien que sepa muchísimo de la Biblia, pero su vida habla también. Pero Cristo también dijo de los fariseos, hagan todo lo que ellos digan, pero no sean No hagan. ellos. También está aquel que sabe muchísimo y nos da buenos consejos. Ese es el punto, ¿no? Aquel que nos dice, exacto, no mates, pero sin embargo él mata. Bueno, al menos el buen consejo me lo dio, ¿no? Pero yo te entiendo lo que me estás diciendo, pero sin embargo, hablemos el caso de Moisés, sí. Por ejemplo, de que le dio la palabra a Moisés. Pero entre los judíos también estaban los esenios, estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los samaritanos, que eran parte del judaísmo, pero judaísmo comulgado, etcétera, etcétera. Es decir, había como varias facciones. Entonces, la pregunta mía en concreto, Eduardo, es ¿quién tiene razón? Porque todos nos basamos en la Biblia, absolutamente todos, ¿no? Te basas tú, me baso yo, se basa un ortodoxo, un católico sedevacantista, un católico lefebrista. Bueno, los lefebristas son católicos en todo sentido, perdón, no es la palabra, es el ejemplo equivocado.
Pero digo, bautistas, pentecostales, cristianos no denominacionales, qué sé yo, calvinistas, después anglicanos, después unicitarios, todos dicen ser cristianos, absolutamente todos. Y todos se contradicen el uno al otro. Algunos dicen que Cristo es Dios, otros dicen que no es. Algunos dicen que el bautismo es válido. No precisamente. No. ¿Quién tiene razón? No precisamente he encontrado, y hablando, yo voy a seguir hablando del lado del cristianismo. Por ejemplo, del lado del cristianismo he encontrado a diferentes pastores que son, digamos, de denominaciones diferentes. No sé si usted conozca a Sugel Michelén, a Miguel Núñez. No tanto, no tanto. Difieren. De Miguel Núñez algo he escuchado, pero no puedo decir que lo conozco, no lo conozco. Bueno, difieren a lo que ellos llaman, pues, pues enseñanzas secundarias, o no enseñanzas, estoy mal, doctrinas secundarias. Entonces, la rama en común lo tienen, pero esas diferencias que hay temas incluso en la Biblia que no lo especifica tanto. Por ejemplo, un misterio de ellos es Melquisedec, en el que el autor de Hebreos lo usa como para una enseñanza acerca de Jesucristo, pero... Tocaste un hueso ahí. ¿Quién decide qué es una enseñanza secundaria y qué no lo es? ¿Quién lo decide? La misma doctrina, o sea, la misma palabra. La misma palabra. Eso es un argumento circular, porque todos nos basamos en la palabra, absolutamente todos. ¿Quién decide de la palabra cómo se interpreta tal cosa como algo esencial y tal cosa como algo no esencial? ¿Quién lo decide? Entiendo tal vez que su punto es como querer llegar a que la iglesia, ¿no? A que esa sucesión apostólica. No estoy llegando, no estoy tratando de ir ahí, ¿no? Estoy tratando de entender, porque dijimos que no había, si tenemos que debatir ahí sí, pero estamos conversando. Estoy tratando de entenderte. Esta es la realidad, ¿no? Estoy tratando de entenderte y de agarrar algún punto común. Entonces, mi pregunta en concreto es, ¿quién decide? Saquemos a la Iglesia Católica, haz de cuenta que yo no soy ni siquiera católico, que lo soy, que soy sacerdote. Haz de cuenta que soy una persona que está tratando de entender el cristianismo. Entonces, mi pregunta es, ¿quién decide qué enseñanza es esencial y qué enseñanza no es? Porque todos se basan en la Biblia, absolutamente todos. Al final de cuentas, Jesús dice que por sus frutos los conoceréis. ¿En qué sentido? La salvación del hombre depende realmente de la obra de Jesús. Y temas que no tengan que ver con la salvación se pueden tomar como que son misterios que vamos a conocer cuando estemos con nuestro Señor. ¿Sabes qué? Si hablamos de los frutos de la Reforma han sido terribles, discúlpame. Ahí yo tendría que concluir que el cristianismo es falso. Porque de Lutero, por ejemplo, en Alemania mismo, de Lutero vino Marx después. Antes de que continúe, me permite nada más hacer un comentario. Yo sinceramente no sigo, no soy como de defender a Lutero, no, yo no soy de ese tipo de personas, le acabo de decir, y como ve ahorita, yo me baso siempre en la palabra. O sea, Sí, pero vienes, aunque te parezca mentira, Eduardo, vienes de Lutero. Te explico por qué. Porque el hecho de que haya cristianos no denominacionales que no se declaren de nada, eso viene como fruto de la Reforma. Entonces, quizás no te des cuenta, pero tu cristianismo es un fruto de la Reforma. Si no es fruto de la Reforma, dime fruto de qué es, porque no pudiste trazar una línea hasta los apóstoles hasta ahora. Pero a lo que voy con esto, Eduardo, es que los frutos de la Reforma, entre ellos los cristianos no denominacionales, los frutos han sido malos. Hay gente buena como tú. Yo no niego que seas una persona buena,
y hablo con muchísimos hermanos cristianos que son gente buenísima. Pero mi conflicto, si yo no tuviese que ser católico, que soy católico, obviamente, queda claro eso, ¿no? Pero si yo no tuviese que ser católico, para mí el cristianismo sería una farsa, porque realmente los cristianos se contradicen unos a otros, todos dicen basarse en la Biblia. ¿Y qué dijo Cristo? Piensa en esto que dijo Cristo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hasta la consumación. Después dijo: yo les enviaré un abogado, que es el Espíritu Santo, Consolador. y el Espíritu Santo les enseñará todo. Si realmente eso es verdad, tiene que haber más claridad en el cristianismo, y lo que uno ve es caos, que justamente uno dice A y el otro dice Z, uno dice B y el otro dice D. Okay. No veo el Espíritu Santo ahí, ni tampoco veo nada que realmente me ayude a decir, bueno, quiero ser cristiano, sin ser católico, ser católico me refiero, ¿no? Una pregunta también, tengo una pregunta. Digamos, si usted ya afirmó eso acerca de mí, yo con eso, ¿usted cree que si sigo en ese mismo camino, podría no ser salvo? Más bien dicho, ahí entramos en otra conversación, pero yo creo que todos aquellos que saben que la Iglesia Católica es la verdadera y no entran a la Iglesia Católica no se salvan. Ahora, puedes tener ignorancia invencible, yo no puedo ver tu conciencia. El cardenal Newman, que es un cardenal convertido del anglicanismo al catolicismo, dijo que se tiene que pertenecer al alma de la Iglesia Católica para ser salvados, y que justamente aquellos que tienen ignorancia invencible, los cristianos, por ejemplo, que no saben que la verdad está en la Iglesia Católica, aquellos que tienen ignorancia invencible se salvan por Cristo y por la Iglesia, porque ellos, si supiesen que la verdad está en la Iglesia, no dudarían un segundo en convertirse. El problema es que no todos lo saben, ¿no? Ahora, si tú tienes la duda de si estás en la verdad o no, tu obligación al menos sería buscar la verdad, investigar si la verdad está en la Iglesia Católica o no. Eso es un poco la explicación, pero esto es otro debate que, o sea, más bien dicho, tiene lógica. ¿Sabes por qué? Porque Cristo dijo, si me amáis, y lo dijo en Juan 13, si me amáis, cumpliréis mis mandamientos. Y si Él realmente fundó una iglesia y uno no quiere pertenecer a la iglesia que Él fundó, uno no está cumpliendo con sus mandamientos, ¿no? Por ese lado. Pero más allá de esto, no sé si te respondí, pero mi punto, Eduardo, es que yo, sacando la Iglesia Católica del cristianismo, veo un caos total en el cristianismo. No veo realmente, veo cosas buenas, sí, veo cosas muy buenas, bueno, pero veo un caos, no veo un principio de unidad. Ahí es donde voy, ¿no? Pero en ese sentido, y dígame, bueno, quiero que entienda que es sincero lo que voy a decir. Veo que en su afirmación hace insuficiente la obra de Cristo. ¿A qué me refiero? Cristo vino como Mesías, como el Salvador, y fue a través de sus obras, de nuestra fe en sus obras, que uno es salvo, así como Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces, pues en ese sentido, usted me acaba de decir que también hasta por la iglesia uno se salva. ¿Sabes qué? Pero no, yo no dije exactamente eso, ¿no? Ok. Nos salvamos por Jesucristo, pero a ver, ¿hay que obedecerle a Cristo o no? Hay que obedecerle. Definitivamente sí, sus enseñanzas. Si Cristo quiso fundar una iglesia, no le estás obedeciendo si no formas parte de la iglesia. Porque acá hay una falacia no tuya, sino una falacia en general. Non sequitur es la falacia, que lo que dicen, no, tú al decir que Cristo y la iglesia son necesarios, estás diciendo que, digamos, Cristo no es suficiente. No, Cristo es suficiente.
Lo que pasa es que te pongo esta analogía. Si yo soy el jefe de una empresa, soy el jefe, sí, perfecto, y digo, acá en esta empresa todos tienen que venir con uniforme verde, absolutamente todos. Ahora, un empleado viene sin el uniforme verde, obviamente yo sigo siendo el jefe, pero ese empleado no me obedece. ¿Qué es lo que va a suceder? Que tarde o temprano el jefe lo echa. Ah, no, pero yo siempre lo reconocí como jefe. Sí, reconociste como jefe a mí, pero no cumpliste con mis reglas. Algo parecido con Jesucristo. Si Cristo, ¿quién le va a decir a Cristo que no funda una iglesia si él quiere fundarla? Cristo, si quiso fundar una iglesia, es porque Él es Dios, Él sabe que es lo más perfecto y Él sabe que la iglesia es principio de unidad. Porque ¿sabes qué pasa si en la iglesia, Eduardo, lo que estamos hablando ahora? Caos doctrinal. O sea, tú dices una cosa, un bautista dice otra, sin un magisterio que sea principio de unidad. Ahí está el punto. Cada uno se basa en la Biblia, pero todos nos basamos en la Biblia. Y todos decimos cosas contradictorias basándonos en la Biblia. Ahí está el punto. Un católico que no es consciente acerca de la obra de Cristo, ¿sería salvo? Un católico que no es consciente de la obra de Cristo, voy a contestarte de la siguiente manera. Un católico que realmente ha estudiado su doctrina es consciente de la obra de Cristo. Un católico ignorante por ahí no lo es, pero estamos hablando de un católico modernista. Ahora, no te salvas por ser consciente de la obra de Cristo solamente. Te salvas también, digamos, por la fe en Cristo que se manifiesta en obras, obviamente. Así es correcto. La enseñanza de Santiago, la fe salvífica. Pero, ¿qué quieres decir con eso? Quiero decir en que Santiago nos enseña que si decimos tener fe, se tiene que ver en nuestras obras. Sí, totalmente de acuerdo, y eso nos dice que tenemos una fe verdadera. Pero eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando, no entiendo. Perdón, fue el comentario adicional a lo que usted acaba de decir. No, igual. Complementando. Sí. Igual no responde a, digamos, a mi pregunta inicial, ¿no? ¿Cuál es el principio de unidad de la iglesia? Cristo, lo sabemos, perfecto, pero por ejemplo, Cristo, todos nos basamos en Cristo, todos nos basamos en la Biblia. El punto está, ¿quién está realmente siguiéndolo a Cristo y quién no? Porque, mira, Eduardo, el punto es el siguiente. Si Dios le dice a una persona, Cristo es Dios, y si Dios le dice a otra persona, Cristo no es Dios, y si le dice a otra, hay que bautizar a los niños, y se le dice a otra, no hay que bautizarlos, o Dios es un mentiroso que se contradice permanentemente, lo cual no es posible, porque realmente Dios no es mentiroso, Dios es la verdad, o los hombres son aquellos que siguen doctrinas falsas, doctrinas que no son verdaderas. Okay. Entonces, la pregunta es, ¿quién está siguiendo la doctrina verdadera y quién está siguiendo la doctrina falsa? Yo como católico te puedo trazar desde hoy hasta los apóstoles, por ejemplo. En cambio, no lo veo en otras iglesias. Eso, o sea, yo puedo, por ejemplo, justificar mi fe en los apóstoles. En cambio, no sucede con otras iglesias, no sucede contigo. Yo puedo decir, San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Pablo, discípulo de San Pedro, de San Juan, dijo, donde está el obispo está Cristo, y donde está Cristo, ahí está la Iglesia Católica, en la carta a los esmirniatas. Yo puedo hacer esa línea desde los apóstoles hasta ahora. No veo que otros cristianos la puedan hacer. Pero es que lo que es católico significa universal. Claro. Y en ese sentido, sí hay una iglesia católica, una iglesia universal. Pero no lo decían antes ustedes, o sea, los cristianos católicos. Bueno, esto recién en el siglo XX empezaron a decirlos. Antes, el mismo Lutero hasta se cuidaba de decir o sea, católico. ¿a qué me refiero? El punto está
Me Al refiero mismo a que, tiempo, San Ignacio de Antioquía, además de hablar de eso, habla de la iglesia de Roma y habla de la iglesia que preside en la caridad a las demás iglesias. Pero los cristianos no católicos no se presentaban como católicos antes. Eso es algo nuevo, ¿no? bueno, es que se habla pues, realmente eh, en la palabra siempre se habló de Cristo y la iglesia como haciendo alusión a una boda, la boda del Cordero. Sí, Y y, y pues en ese sentido, la salvación y el mensaje es para todo el mundo. Y para todo el mundo se refiere a que no es para un sector en específico. En ese sentido, pues yo no dije eso, hubieron. Eduardo. No, 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 no estoy diciendo que usted lo no, no. diga. No, no, Lo que por dije es eso le que es digo. un mensaje para todos, pero desde la iglesia que Cristo fundó. Ahí está la diferencia, ¿no? Como por Solamente ejemplo, estoy. el mensaje puede ser de Cristo para todos, Sí. desde el mismo, en este caso es Cristo fundó una iglesia católica romana con sus 24 ritos. Esa iglesia universal transmite el mensaje de Cristo porque Cristo le dijo a los apóstoles, id por todo el mundo y predicad el evangelio, quien crea y se bautice se salvará, quien no se condenará. Pero yo puedo trazar eso desde acá hasta los apóstoles. Tú no puedes hacerlo, de hecho me lo demostraste recién, ¿no? Cuando te pregunté. Por la historia. Por la historia no lo puedes trazar, no. No, no sé si la historia me sirva para ser salvo. Bueno, En realidad no, en no es realidad algo no que la tendrías Biblia. Biblia sin la historia. Te explico por qué. Porque gracias a que tienes la tradición, que es historia, tienes la Biblia. Entonces, si bien la Biblia es palabra de Dios y si bien Cristo es el Salvador, ¿no? Si no tienes una tradición oral, nunca hubieses llegado a la Biblia que tienes ahora. Imposible. Es Pero bueno, correcto. Eduardo, yo Pero creo que ya vamos 40 minutos de conversación. sí, le agradezco mucho su Mira, paciencia me caes muy bien, te aclaro, y me parece que eres muy respetuoso y ojalá todas las conversaciones sean así de respetuosas, ¿no? Al menos me has dado un ejemplo, de tu parte te veo una persona que busca a Cristo con sincero corazón y de tu parte veo un cristiano preocupado por buscar la verdad, ¿no? Simplemente que todo esto te sirva para al menos amén, reflexionar, ¿no? ¿Sí? amén. Y yo voy a reflexionar, a mí me diste un ejemplo hoy y te lo quiero decir, ¿no? Te veo, pero te veo un muchacho que busca la verdad y un muchacho humilde, porque además de que hablaste, me dejaste hablar, ¿no? Así que yo te lo agradezco y te agradezco, sobre todo lo que me quedo de ti es con tu buen ejemplo. Ojalá que la conversación entre los cristianos sea siempre así, ¿no? Pero te agradezco muchísimo. Esta es tu casa y entra cuando quieras. Muchas gracias. Sí, de mi parte, igual quisiera comentarle, yo le he visto en X, es la única red social que tengo. Y la verdad me parece, o sea, muy congruentes sus mensajes. Por eso quise platicar con usted desde el respeto. Y pues bueno, ahora sí que como usted dice, que todo esto sirva para edificación, para la iglesia de Cristo. Sí. Dios le bendiga. Mil gracias, Eduardo. Y esta es tu casa. Entra cuando quieras. Muchas gracias. Buenas Chao, noches. chao. Muy, pero muy respetuoso el chico este. La verdad que eso es ejemplar, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Bueno, gente, si te gustó el video, por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios
y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.